En este ejemplo, que tenemos que realizarlo con swings, nos están pidiendo convertir de segundos a minutos y horas. Para iniciar, tenemos que comenzar por el diseño de nuestro JFrame. Nos está sugiriendo que coloquemos este diseño que tenemos aquí en la ventana. En el diseño, en la parte superior, tenemos una descripción del ejercicio que vamos a realizar. Me dice convertir de segundos a minutos y horas. Voy a tener un campo de entrada. Este campo de entrada va a ser de tipo text field. Su nombre que yo le voy a colocar a este campo de entrada va a ser entrada txt. Y voy a tener aquí una acción. En la acción voy a realizarlo con un botón. Este botón va a tener un nombre que se va a denominar convertir btn. Y voy a tener dos salidas. Me está pidiendo dos salidas. De la cantidad de segundos que me dan, me pide que convierta a minutos y después a horas. Lo que voy a convertir a minutos va a estar dentro de la etiqueta, va a ser un label que va a tener el nombre minutos lbl. Y lo que voy a convertir a horas va a estar dentro de otra etiqueta que se va a denominar hora lbl. Entonces estos dos serían mis salidas. Voy a colocar la salida dentro de un label porque el label no se puede modificar. En cambio, el texto, la entrada de texto, sí yo puedo realizar un clic y puedo realizar una modificación a ese texto que tengo. ¿Ya? Realizaremos entonces este trabajo. Voy a tener aquí en el proyecto programación 1, tenemos dos paquetes. El primer paquete se denomina secuencial, donde estamos agregándole las clases que van a ser en modo consola. Voy a tener otro paquete que se denomina secuencial.visual. Dentro de este paquete yo voy a colocar todo lo que es la interfaz gráfica de usuario. Vamos a crear un contenedor primero y vamos a trabajar con JFrame. Colocamos aquí JFrame. La clase vamos a colocar convertir minuto hora y colocamos finalizar. Ya se nos ha aperturado la ventana donde nosotros vamos a diseñar y al lado derecho la paleta que van a contener a los componentes, a los elementos que puedo utilizar, y en la parte de abajo están las propiedades que tiene cada uno de estos componentes. En la parte superior voy a colocar una etiqueta, vamos a colocar un título, lo pondremos convertir de segundos a minutos y horas. Voy a querer cambiar las propiedades, vamos a ir a colocar un dato, un color a ese componente y voy a también cambiarle el tamaño de ese componente. Bien. Vamos a adecuarlo al tamaño que nosotros tenemos y vamos a ver la entrada. La entrada me dice que tengo un campo de texto que se va a llamar entrada txt y a su lado un botón que se va a llamar convertir btn. Colocaremos entonces esto, un campo de entrada aquí. Voy a quitarle su contenido y voy a colocarle el nombre. Colocamos clic derecho, cambiar el nombre de la variable y vamos a colocarle entrada y voy a colocar al final txt. Esto para poder decir que ese componente es de texto. A su lado colocamos un botón. Este botón voy a cambiar el texto que me diga convertir. También le voy a dar un nombre, clic derecho,
cambiar el nombre de la variable. Vamos a colocarle convertir y btn para poder definir que es un botón. Ahora aquí no hay, digamos, una descripción que al usuario le dé una idea de qué tiene que realizar en cada uno de estos componentes. Entonces siempre tenemos que colocar una etiqueta que nos va a permitir darle una orden al usuario. Entonces aquí voy a colocar esta etiqueta. Aquí pondremos ingrese la cantidad de segundos. La cantidad de segundos. Listo. Ahora eso está muy grande. Vamos a colocarlo así. Y esto lo voy a colocar. Ustedes ya lo van a ir diseñando. Listo. Y voy a cambiarlo un poco el tamaño. Ya tengo ahí. Una vez que yo ya tengo definido la entrada, me está pidiendo definir dos salidas. La primera salida va a estar en un label. Voy a colocar aquí. Lo pondremos aquí. Le voy a quitar el texto y a esto se le ha dado un nombre. Vamos a colocar, el primero era minutos LBL. Voy a tener otro label para la salida. Voy a colocarle también, le quito el contenido para que esté vacío. Cambiamos el nombre de la variable y voy a colocar horas LBL. Ya está. Pero para que el usuario pueda saber qué va a ser la salida, vamos a colocar aquí un texto. Este texto, como es una orden simplemente, no necesita tener un nombre. Entonces aquí voy a colocar cantidad a minutos. Y voy a colocar otro label. A esto le vamos a colocar cantidad en horas. Listo. Entonces ya hemos realizado nosotros el diseño. Una vez que nosotros realizamos el diseño, tenemos que colocarle una acción. Para colocarle una acción utilizamos los botones. Hay dos formas, ¿no? Primero nos dice, podemos realizar en este botón, clic derecho, seleccionamos Event, después Action y después Action Performance. O podemos realizar doble clic. Entonces realizaremos hoy día por estos pasos. Clic derecho, Event, Action, Action Performance. Nos va a llevar esto a línea de código. En la línea de código nosotros ya tenemos aquí el nombre del botón al cual hemos realizado la generación de la acción. Tenemos el nombre convertir btn y después se va a agregar acción performance. Dentro de estas dos llaves tiene que estar el código. Pondremos aquí código para convertir de segundos a minutos y horas. Ahí vamos a convertir. Rescataremos los datos que tenemos como entrada. Tenemos nosotros un dato de entrada que va a ser la cantidad de segundos. La cantidad de segundos el usuario lo va a colocar en este componente. Este componente se llama entrada txt. Entonces rescataremos el valor que va a colocar el usuario. Entonces voy a colocar. Sabemos que todo lo que está dentro de nuestra ventana del JFrame es cadena. Entonces voy a colocar aquí segundos. Sec lo pondré. Va a ser igual. Se llama mi componente entrada txt. Punto. Yo voy a querer sacar el valor que está dentro de ese componente. Get. Voy a colocar a ese componente entrada.txt. Get.
Entonces estoy extrayendo el texto que está en este campo de entrada que se llama entrada TXT. Ya tengo el valor, pero aquí nos dice, para realizar operaciones matemáticas, como en este caso conversiones, tengo que cambiar el tipo de dato, porque el dato está en string. Veremos cómo se realiza ese cambio de dato. Este cambio de datos se lo denomina casteo de datos. Para realizar este casteo, tenemos que realizar nosotros de string. Podemos cambiarlo a entero, a flotante o a doble, cualquiera. Si yo tengo una cadena de entrada, tengo que colocar la palabra integer.parseInt. Ese método parseInt nos está cambiando esta cadenita a entero. Si yo coloco float.parsefloat, nos va a permitir cambiar la cadena a un dato de tipo float, ¿no? Entonces aquí yo tengo mi variable en el cual yo voy a almacenar ese cambio a tipo flotante. Si por ejemplo yo quiero cambiar a tipo doble, voy a colocar doble.parseDoble. Lo que tengo aquí en el valor se va a cambiar a tipo doble. Entonces, estas son los dos tipos de datos que nos está definiendo, pero tenemos otros más, como el doble, que nos va a permitir a nosotros cambiar de una cadena a este caso entero y en este caso a flotante. Ahora, ¿cómo se hace el paso inverso? Si yo tengo un entero o tengo un flotante, voy a tener que cambiarlo a cadena para poderlo mostrar dentro del JFrame. Para cambiarlo, yo voy a utilizar de la clase string el método valueOf. Esa clase string, sus métodos son estáticos. Como son estáticos, siempre colocamos nosotros el nombre de la clase, string. Punto. El método que voy a utilizar. El método valueOf me convierte el parámetro de entrada a cadena. En este caso, num entero es un dato de tipo entero y lo vamos a cambiar a un string. En el segundo caso, voy a cambiar este parámetro numFloat, que es de tipo flotante, a una variable que va a ser de tipo string. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los dos tipos de conversiones que podemos realizar, ¿no? De una cadena string podemos cambiar a entero, flotante o doble con parse. ParseInt si quiero convertir a entero, ParseFloat si quiero convertir a flotante o ParseDoble si quiero convertir a doble. El paso inverso para convertir de entero, flotante o doble a string, utilizamos el método valueOf. El parámetro de entrada de este método puede ser entero, flotante, doble, carácter, etc. ¿Ya? Cualquier tipo de entrada, cualquier parámetro se va a convertir a cadena. Realizaremos primero este paso. Vamos a convertir. Esa variable que me estoy definiendo, que va a ser de tipo entero, entrada sec, va a contener la conversión de este valor que está en cadena a entero. Entonces aquí voy a colocar integer.parseInt, de un dato que es de tipo string a un dato que va a ser de tipo entero. ¿Ya? Entonces aquí me da siempre los métodos una pantalla en el cual me explica qué parámetros tiene este método y qué nos va a devolver como salida. Entonces voy a colocar aquí la cadena que está dentro de sec. Sec tiene el string. Eso lo estoy convirtiendo a un dato entero para que yo pueda realizar la conversión. Ahora realizaremos la conversión. Vamos a recordar cómo convertir. Para convertir de segundos a minutos, nosotros vamos a utilizar una regla de 3. Entonces aquí van a estar los segundos y aquí van a estar los minutos. En los segundos, si por ejemplo yo tengo 60 segundos, ¿a cuánto equivalen esos 60 segundos?
Si yo quiero realizar la conversión de 400 segundos, esto va a ser equivalente no sé a cuánto, así que colocamos X. X va a ser igual 400 multiplicado por 1 dividido entre la cantidad de segundos. Esto va a estar dividido, aquí lo pondremos, entre 60. ¿Ya? Entonces aquí realizaremos nosotros este factor de conversión. 400 por 1, 400. 400 dividido entre 60 me va a dar a mí 6.66 segundos. Entonces esto va a ser 6.66 minutos. ¿Ya? Entonces ya hemos convertido 400 segundos son equivalentes a 6.66 minutos. Para poderlo cambiar y convertirlo nosotros, aquí voy a colocar nuestra variable. Colocaremos aquí nuestro proceso. Pondremos primero la entrada, proceso, salida. En la entrada yo ya tengo definido una variable. Lo hemos puesto a la entrada, entrada sec. Entonces colocaremos aquí entrada sec. Esta variable de entrada van a ser la cantidad de segundos de entrada. Listo. En el proceso voy a utilizar aquí una variable. Colocaremos aquí min de minutos. Los minutos van a ser calculados por la cantidad de entrada de segundos multiplicado por 1 va a ser lo mismo, dividido entre 60. Entonces aquí ya no necesito realizar la multiplicación, porque cualquier número multiplicado por 1 me da el mismo número. Entonces 400 por 1 nos ha dado 400. Entrada sec por 1 va a ser lo que contiene entrada sec. Esto lo voy a dividir entre 60. Listo. Entonces ya voy a tener yo dentro de esta variable min la cantidad de minutos. Entonces en la salida vamos a colocar mostrar min. Listo, ya tengo ahí los minutos. Ahora analizaremos la conversión a horas. Para este factor de conversión de minutos a horas colocamos los minutos min y aquí voy a colocar min y aquí pondremos horas. 60 minutos son equivalentes a ¿cuántas horas? Una hora. Muy bien. Entonces aquí vamos a colocar 60 es equivalente a una hora. Y digamos que a mí me dan 300 minutos. Esto va a ser para mí, aquí lo pondré otra variable, pondremos y para realizar la conversión. Y aquí abajo coloco la operación. Y va a ser igual a ¿cuánto? 300 multiplicado por 1. Entonces colocaremos 300 multiplicado por 1 dividido entre 60. Entonces colocamos 60. Aquí 300 multiplicado por 1 me va a dar 300. 300 dividido entre 60 me va a dar 5. Entonces 300 minutos son equivalentes a 5 horas. Aquí voy a colocar horas. Ya hemos realizado este proceso. Para poderlo convertir este proceso aquí, voy a colocar nuestra variable, le pondremos hora. Va a ser igual a ¿qué? 300 es equivalente a los minutos. Entonces yo tengo en la variable min los minutos.
que ya hemos convertido. Min. Multiplicado por 1, dice. 300 por 1, 300. Minutos, min por 1, min. Entonces simplemente coloco min. Dividido entre 60. En la variable hora ya tengo yo la equivalencia a horas de estos minutos. Entonces en la salida también voy a mostrar lo que contiene la variable hora. ¿Ya? En nuestro método que estamos utilizando, vamos a irnos al proceso. En el proceso voy a convertir a minutos. Y si se han dado de cuenta, los minutos pueden ser con punto decimal. Y las horas también nos puede dar punto decimal. Entonces voy a declararme dos variables con punto decimal, que van a ser los minutos y las horas. Entonces aquí voy a colocar la definición de esas dos variables. Aquí arriba colocaremos de tipo doble, pondremos min, que va a contener a los minutos, y hora, que va a contener a la hora. Ahora realizaremos nuestro proceso. En el proceso me dice, para convertir a minutos, lo que tengo en entrada sec lo voy a dividir entre 60. Entonces, en min va a estar lo que tiene la variable entrada sec dividido entre 60. Ahora aquí, entrada sec es de tipo entero. Entero dividido entre 60 me va a dar entero. Pero min es de tipo doble. Entonces voy a decir, esta división, manéjame como doble. ¿Bien? Entonces eso me va a dar a mí en tipo doble. Ahora nos iremos al siguiente proceso. En el siguiente proceso me dice, para convertir a horas, vas a dividir el valor de min entre 60. Entonces aquí, hora va a ser igual lo que contiene min dividido entre 60. Ya tengo ahí mis dos variables. Min ya va a ser de tipo doble, doble dividido entre 60. Veremos si nos da algún error para que nosotros pongamos la especificación que lo maneje como un dato de tipo doble, ¿ya? Pero si no, lo dejamos como está. Ahora ya tenemos nuestros resultados. Los minutos están dentro de la variable min y la hora está dentro de la variable hora. Nos dice la salida que tengo que mostrar esos dos datos. Pero min es de tipo doble y hora es de tipo doble. Para mostrarlo en la interfaz gráfica tengo que realizar este paso, el segundo, ¿no? Si yo tengo, dice, un dato entero, float, doble y lo quiero convertir a string, voy a declararme una variable de tipo string donde yo voy a colocar string.valueOf y voy a tener como parámetro el dato que yo quiero convertir. Realizaremos esa conversión. Aquí lo pondremos mi salida. Salida al usuario pondremos. Voy a tener la salida de minutos, salida min, voy a colocar, y el otro que sea salida hora. Así lo pondremos. Estas dos variables voy a declararlos de tipo string. Sal min y sal hora. Ya estoy definiendo el tipo de dato. Ahora digo, sal min va a ser igual a string.valueOf y le voy a pasar los minutos. Y salida hora, sal hora, va a ser string.valueOf y voy a pasarle la hora. Listo. Ya tengo aquí los dos datos convertidos a cadena. Ahora sí los voy a poder almacenar en el componente. Aquí pondremos almacenando
en los componentes de salida. Hemos diseñado nosotros dos salidas. La primera se va a denominar minutos LBL. La segunda salida, que va a contener las horas, se va a almacenar en horas LBL. Lo colocaremos dentro de ese componente. Entonces aquí colocaremos en minutos LBL, punto. Aquí, ¿utilizo el método get o utilizo el método set? Muy bien, entonces voy a colocar aquí set. Set text. Y voy a colocar lo que contiene la variable sal min. Y en el otro label, que se denomina horas LBL, voy a colocarle también set text, lo que contiene la variable sal hora. Listo. Ya tenemos ahí almacenado los resultados en cada componente. Lo verificaremos. Voy a ejecutarlo. Realizo en cualquier lugar clic derecho, Run File. Me va a mostrar mi ventana, nuestra interfaz, y le voy a dar la cantidad de segundos. Trabajaremos con lo que hemos ido viendo en el documento. Hemos puesto nosotros 400 segundos de entrada. Veremos a cuánto equivale eso en minutos y en horas. Entonces voy a colocar 400 segundos. Coloco convertir y me dice 400 segundos equivale a cantidad de minutos a 6.66 y en cantidad de horas 0.1111. Voy a limpiarlo. Esto, aquí nos faltaría un botoncito para limpiar, ¿ya? Pero lo voy a cerrar simplemente. Ahora realizaremos otro, aquí por favor, otro dato de entrada. En la salida de nuestra interfaz gráfica vamos a colocar 800 segundos y lo voy a convertir, y aquí está 13.3333 minutos, y eso equivale también a 0.2222 horas. Entonces podemos ver que ya estamos realizando nosotros el cálculo de forma correcta de esa conversión de segundos a minutos y después a horas. Si por ejemplo yo quiero volver a ejecutar este mismo ejercicio pero con otros datos, puedo colocar un botón que se denomine limpiar. ¿Qué va a hacer este botón limpiar? Cuando yo haga clic, que se limpie este campo de entrada para que yo vuelva a colocar otro dato. También se tiene que limpiar los campos de salida para que me pueda volver a mostrar otro resultado. Realizaremos ese proceso. Nos vamos al diseño. En el diseño lo voy a agrandar un poquito mi JFrame. ¿Ya? Lo voy a acomodar. Bien. Lo cambio en la etiqueta. Colocaremos limpiar. Voy a colocarle una acción. Realizamos doble clic. Aquí le pondremos un nombre de variable. Lo pondremos limpiar btn. Cuando yo haga doble clic, nos va a dar el código donde estamos nosotros teniendo que agregar esa acción. Aquí voy a colocar limpiando los campos, no, el campo de entrada y los campos de salida. ¿Cómo se llama el campo de entrada? La entrada se denomina entrada txt. Entonces voy a colocar en entrada txt. Para colocarle utilizamos nosotros set text. Y voy a colocar cadena vacía. Eso quiere decir lo que tenga lo limpio. Ahora los campos de salida. Vamos a limpiar. El primero era minutos LBL. Punto set text.
y voy a colocar cadena vacía. Con eso lo que contenga se va a limpiar. Y el último va a ser hora lbl.set text. Igual voy a colocar cadena vacía. Con eso estoy limpiando. Verificaremos. Voy a hacer correr. Y aquí voy a colocar a cuánto equivale 3600 segundos. Equivale a 60 minutos y equivale a 1 hora. Si quiero volver a hacer correr, coloco clic en este botón limpiar y me está limpiando los campos de salida y el campo de entrada. Voy a colocar otro dato, digamos a cuánto equivale 1200 segundos. Coloco convertir y me da los resultados tanto en minutos como en horas, ¿no? Entonces ese es el proceso ya concluido